Nunca me había pasado por la cabeza que todo empezaría en una fiesta infantil. No una cualquiera, claro. Era el cumpleaños de mi hija Irene, su séptimo. Lo celebramos en casa, con globos por todas partes, una piñata con forma de unicornio y un montón de niños corriendo como locos por el salón. Laura, mi mujer, se encargó de todo, decoración, tartas, juegos, hasta contrató a un payaso de esos modernos que hacen globoflexia y bailan reggaetón. Yo, como siempre, solo tenía que estar ahí, sonreír, hacer de padre entregado. Y lo era. O al menos creía serlo. Entonces entró él. No era padre de ningún niño, eso lo supe en cuanto le vi. Estaba demasiado bien vestido para una fiesta de críos, con una chaqueta cara, de esas entalladas que no te pones si vas a acabar con nata en el hombro. Llevaba gafas de sol, aunque era diciembre, barba perfectamente recortada y un reloj que valía más que mi coche. Al principio pensé que era algún conocido del trabajo de Laura. A veces invita a gente que yo no conozco. Pero este tipo no saludó a nadie. Ni siquiera a mí. Caminó directo hacia ella, que estaba en la cocina terminando de colocar los platos con los sándwiches de nocilla. ¿Y Laura? Laura cambió. No sé cómo explicarlo. Su cuerpo se tensó, se tocó el pelo como cuando está nerviosa, y se giró hacia él como si el resto del mundo no existiera. Yo estaba en el salón, a escasos metros, y lo vi todo. Se acercaron, hablaron bajo, casi susurrando. Ella se rió. Le tocó el brazo. Él se inclinó hacia su oído. Fue un gesto de segundos, pero bastó. No me mires como si exagerara, uno sabe cuando su mujer está comportándose como una adolescente tonta. No me acerqué. No monté ninguna escena. Seguí repartiendo vasos de zumo como un buen anfitrión mientras los observaba por el rabillo del ojo. En menos de 5 minutos, el tipo se fue. Nadie más pareció notar nada. Nadie excepto yo. Cuando acabó la fiesta, ya por la tarde, le pregunté a Laura quién era ese tipo. Me dijo que un amigo de los padres de Valeria, una de las niñas del cole. No me gustó como lo dijo. Demasiado rápido. Demasiado mecánico. ¿Y por qué vino solo? Pregunté. Porque iba a recoger a la niña, pero se adelantó, contestó mientras barría confeti con una escoba. Sin mirarme. Como si hablara del tiempo. Hasta ahí, nada firme. Pero el veneno ya estaba dentro. Y lo curioso es que ni siquiera me sentía celoso, no exactamente. Era otra cosa. Desconfianza. Desorientación. Como si alguien hubiera movido los muebles de casa mientras dormías. Al día siguiente, me tomé el día libre. No por ella, ni por el tipo. Por mí. Me sentía como si algo invisible me apretara el pecho. Fui a caminar por el retiro con los auriculares puestos, sin música, solo por desconectar. Me senté en un banco y empecé a repasar mentalmente todo lo que había cambiado en casa desde hacía unos meses. Pequeños detalles que ahora parecían más grandes. Sus ausencias cada vez más frecuentes. Las noches en las que decía que tenía trabajo pendiente y se quedaba en el salón con el portátil. Los no me apetece cuando intentaba acercarme. Y entonces me vino una imagen a la cabeza, su sonrisa cuando vio al tipo. Esa sonrisa ya no era mía. No hice nada durante días. No pregunté más. No actué como un loco. Pero algo en mí se activó. Una especie de radar interno que empezaba a captar señales. Y cuanto más atento estaba, más notaba. Una noche, una semana después, Laura me dijo que iba a cenar con una amiga del trabajo. Normal. Nada raro. Me besó antes de salir, se perfumó más de lo habitual. Yo me quedé con Irene viendo una película de dibujos. Pero esta vez, hice algo distinto.
Esta vez la seguí. La seguí sin que lo supiera, aunque no fue tan complicado. Laura no se fijaba mucho cuando salía de casa, siempre distraída, siempre pensando en su mundo, como si todo lo demás no fuera con ella. Cogió el coche como dijo, y yo tomé un taxi un par de minutos después. Le dije al conductor que se mantuviera a distancia, sin pegarse demasiado. Me sorprendió lo fácil que era hacerlo. No me sentí mal por espiarla. En ese momento, no me pareció que estuviera traicionando su privacidad, sino que estaba recuperando la mía, intentando entender qué coño pasaba en mi vida sin que yo me enterara. Laura condujo hasta el barrio de Salamanca y aparcó en una calle lateral, junto a una terraza moderna, de esas llenas de luces pequeñas y camareros que parecen modelos. No entró al restaurante. Caminó unos metros, revisó el móvil, cruzó la calle sin mirar atrás y se metió en un portal. Yo anoté la dirección. Esperé. 20 minutos. Media hora. Nada. Nadie salía. Nadie entraba. Solo ella. Me bajé del taxi cuando ya habían pasado 40 minutos. Caminé hasta el portal, miré los nombres en los timbres. No conocía a nadie. Volví al taxi sin decir nada, le di al conductor 20 euros de más y le pedí que se olvidara de mi cara. Esa noche, cuando volvió a casa casi a las 11, traía una bolsa de cartón de un restaurante diferente al que había estado, con manchas de grasa en la base y una servilleta arrugada dentro. Cuando entró por la puerta, yo estaba viendo la tele. Fingí que no pasaba nada. Me dijo que la cena se había alargado, que hacía frío en la calle, que las demás se habían ido antes. No pregunté por qué no traía ni una sola foto con sus amigas, ni un mensaje en el grupo de WhatsApp que compartíamos desde hacía años con ellas. Me limité a sonreír y a sentir, como si creyera todo. Pero por dentro, ya no le creía nada. Los días siguientes fueron como una función de teatro. Todo seguía igual, pero yo no escuchaba sus palabras como antes. Las analizaba. Las diseccionaba. Empecé a revisar sus movimientos sin que se notara. No para controlarla, sino porque ya no confiaba. Y cuando la confianza se va, se pierde el sentido de la convivencia. Todo lo que una vez parecía normal empezaba a parecer sospechoso. Una llamada que cortaba cuando entraba en la habitación. Una reunión que duraba demasiado. Una ducha demasiado larga justo después de llegar a casa. No eran pruebas, eran grietas. Y por esas grietas empecé a ver cosas que no quería ver. Una mañana, Laura se dejó el portátil abierto en la cocina mientras preparaba el desayuno para Irene. No tenía contraseña. Nunca la había tenido. Me acerqué solo para mirar la hora, pero en la barra del navegador había una búsqueda reciente, como borrar historial de ubicaciones. No era de trabajo. No era casual. No era algo que se busca por error. La cerré sin tocar nada, volví a la cafetera como si nada. Pero la idea se me quedó clavada. 2 días después, salí del trabajo antes de tiempo con una excusa cualquiera. Pasé por el mismo portal al que había entrado aquella noche. Toqué todos los timbres, uno a uno, hasta que alguien contestó. Dije que era de mensajería, que tenía que entregar un paquete urgente. Una señora mayor me abrió la puerta sin preguntar. Subí las escaleras, miré los nombres, escuché detrás de cada puerta. En el tercer piso, escuché música baja, risas, una voz masculina. Me alejé. No tenía pruebas. No iba a tocar esa puerta. Aún no. Bajé rápido, salí a la calle, me metí en un bar cercano y pedí una cerveza sin mirar a nadie. Tenía la certeza sin haberla visto. El cuerpo sabe cosas antes que la cabeza. Y el mío me gritaba que mi mujer no estaba donde decía que estaba. Esa noche, cuando llegó a casa, se duchó enseguida.
Se puso su pijama de siempre, se sentó a cenar como si nada. Le pregunté si había estado con alguien del trabajo. Me dijo que sí, con Clara. Que habían comido juntas y luego ido a casa de ella a revisar unas cosas. Lo dijo sin pestañear. Ni siquiera tuvo que pensar la mentira. Lo tenía ensayado. Yo asentí. Le dije que necesitaba irme un par de días por trabajo, que me tocaba viaje a Valencia. Me creyó al instante. Ni una pregunta. Ni una duda. Esa fue la confirmación definitiva. No porque yo fuera a irme, sino porque le daba igual. El viernes siguiente, mientras Laura se arreglaba frente al espejo y decía que tenía cena de empresa, le hice una foto con el móvil. No sé por qué. Supongo que quería recordar cómo se vestía para otro. Iba guapísima. Labios rojos, tacones, perfume caro. Me dio un beso frío y salió por la puerta sin mirar atrás. Yo no fui a Valencia. Me quedé en Madrid, en casa de mi hermano. Y esa noche, empecé a planear cómo iba a descubrir la verdad. No para llorar. No para reclamarle nada. Solo para tenerlo claro. Para que no me lo negara. Para poder mirarla a los ojos y decirle, sé lo que estás haciendo, y ya no vas a seguir engañándome. El lunes actué como si nada hubiera pasado, como si no hubiera dormido en casa de mi hermano con la cabeza dando vueltas y una certeza asentándose sin ruido. Volví al trabajo, cumplí con mis horas, contesté correos, hablé de cosas sin importancia, y mientras tanto tenía la mente puesta en una sola idea, verla con él sin que pudiera negarlo. No quería mensajes, ni historiales, ni capturas. Quería verla en persona, verla elegirlo, verla mentirme con la misma boca con la que me había dicho durante años que me quería. Por la tarde recogí a Irene del colegio, hice la cena, y cuando Laura llegó le dije que al final no viajaba a Valencia, que se había cancelado todo. Me miró apenas un segundo más de lo normal y dijo vale, sin sorpresa ni alivio, como si mi ausencia o mi presencia ya no cambiaran nada en su agenda mental. Esa noche se acostó temprano, me dio la espalda, y yo me quedé mirando el techo hasta que amaneció. Al día siguiente pedí salir antes del trabajo con la excusa de un médico. A las 6 menos cuarto estaba sentado en mi coche, aparcado a 2 calles de la gestoría donde trabajaba Laura. No hacía frío, pero llevaba la chaqueta cerrada hasta arriba. La vi salir a las 6 en punto, como siempre, hablando con una compañera. Se despidieron en la esquina. Laura caminó unos metros más y, en lugar de ir hacia el metro, giró hacia una calle que no llevaba a ningún sitio útil para volver a casa. No miró atrás. Caminaba rápido, segura, como alguien que sabe exactamente a dónde va. Yo la seguí a distancia, cruzando cuando ella cruzaba, parándome cuando ella se paraba, sin prisas. Entró en una cafetería pequeña, discreta, sin rótulos llamativos. Me quedé fuera, fingiendo mirar el móvil desde la acera de enfrente. 2 minutos después, apareció él. No tuve dudas. Era el mismo tipo de la fiesta de Irene. La misma forma de andar, la misma chaqueta cara, el mismo gesto tranquilo de quien cree que todo le pertenece. Entró en la cafetería sin mirar alrededor. Yo crucé la calle, entré detrás, y me senté en una mesa al fondo. No había mucha gente. Los vi saludarse como si se conocieran de memoria. No hubo besos, ni gestos exagerados. Solo una cercanía que no se improvisa. Se sentaron frente a frente, hablaron durante un rato, se inclinaron el uno hacia el otro, y Laura se rió de una forma que ya no usaba conmigo. No me vieron. Estaban demasiado cómodos. Demasiado confiados. Se quedaron allí casi 1 hora. No se tocaron de forma evidente, pero no hacía falta. La manera en que se miraban decía más que cualquier contacto. Cuando se levantaron, pagó él. Laura no sacó la cartera.
Salieron juntos, caminaron unos metros, y entonces él la cogió del brazo y la llevó hacia el mismo portal que yo ya conocía. Esta vez no dudé. Crucé la calle y entré detrás de ellos antes de que se cerrara la puerta. Subieron por las escaleras. Yo subí 2 tramos más despacio. En el tercer piso, se pararon. Él abrió la puerta con una llave. Entraron. La puerta se cerró. Me quedé allí, de pie, mirando la madera como si pudiera atravesarla con los ojos. No escuché nada. No hacía falta. Me apoyé en la pared y respiré hondo varias veces, no para calmarme, sino para no hacer una estupidez. Bajé las escaleras sin ruido y salí a la calle con la sensación de que algo definitivo acababa de romperse. No volví a casa esa noche. Llamé a Laura a las 10:30. Contestó al tercer tono, con voz tranquila. Me dijo que estaba con Clara, que se les había alargado la tarde, que llegarían tarde. Le dije que estaba bien, que no se preocupara, que yo me encargaba de todo. Colgó rápido. Me senté en el coche y me quedé allí hasta casi medianoche. La vi salir del portal poco antes de las 11:30. Caminaba despacio. Se recolocó el pelo. Se abrochó el abrigo. Se miró en el reflejo de una luna de coche. Tenía la cara relajada, satisfecha. No parecía culpable. Parecía cómoda. La seguí hasta que cogió el metro y entonces me fui. Volví a casa de madrugada. Laura ya estaba en la cama. Dormía. Me metí a su lado sin tocarla. Me quedé despierto hasta que sonó el despertador. Cuando se levantó, me dio un beso rápido en la mejilla y dijo que iba con prisa. La miré mientras se maquillaba, mientras elegía la ropa, mientras se colocaba los pendientes. Pensé en decirle algo. Pensé en gritarle. Pensé en preguntarle si había valido la pena. No dije nada. La dejé irse. Porque ya sabía todo lo que necesitaba saber. Y porque la siguiente vez que habláramos de verdad, no iba a ser una conversación tranquila. La confrontación no ocurrió como en las películas, ni con gritos desde el primer segundo, ni con platos volando nada más abrir la boca, sino de una forma más tensa y más peligrosa, porque cuando todo está contenido durante demasiado tiempo cualquier palabra puede hacer estallar algo serio. Fue un jueves por la noche, 3 días después de verla entrar en ese piso con él, y yo llevaba ese tiempo funcionando en automático, trabajando, recogiendo a Irene, haciendo la cena, escuchando a Laura hablar de su día como si yo no supiera exactamente con quién lo había pasado. Esa noche, cuando Irene ya estaba dormida y la casa estaba en silencio, le dije que teníamos que hablar. No lo dije enfadado, ni con tono acusador, lo dije cansado, y eso la descolocó más que si hubiera gritado. Me miró desde el sofá, con una expresión que mezclaba fastidio y una especie de alerta que ya no podía disimular. ¿Ahora? Estoy agotada, Sergio, ¿no puede ser mañana? No, le contesté, ahora no, es hoy. Se sentó despacio, cruzó las piernas y me miró como si yo fuera el que estaba a punto de decir una tontería. Empecé a hablar sin rodeos, porque ya no tenía fuerzas para rodear nada. Le dije que sabía que no estaba yendo donde decía, que sabía que había alguien más, que no me pidiera pruebas porque no las iba a enseñar, y que no intentara hacerme creer que estaba equivocado porque no lo estaba. Mientras hablaba, ella pasó de la incredulidad a la defensa en cuestión de segundos, y cuando terminó de escucharme, se levantó de golpe. «Estás perdiendo la cabeza», me dijo, «te estás montando una película absurda, no sé qué te pasa últimamente, pero esto no es normal». «Normal no es meter a otro hombre en nuestra vida mientras yo hago de imbécil», le respondí sin subir la voz. «Normal no es mirarme a la cara después de follar con otro y contarme que has estado con una amiga». Ahí se quedó quieta. No gritó. No negó. Me miró fijamente durante unos segundos que se me hicieron eternos,
y luego soltó el aire despacio, como si se rindiera a medias. No sabes de lo que estás hablando, dijo, y aunque supieras algo, no tienes derecho a hablarme así. Tengo derecho porque soy tu marido, le contesté, porque te he visto entrar en ese piso, porque sé quién es, porque sé que no es la primera vez, y porque ya no voy a tragarme ni una mentira más. Fue entonces cuando todo se desordenó. Laura empezó a gritar, a decir que la estaba acosando, que la estaba controlando, que daba miedo vivir conmigo, que estaba cruzando límites. Yo me acerqué un paso más, no para tocarla, sino para obligarla a mirarme, y le pedí que dejara de hacerse la víctima, que me dijera la verdad de una vez. Ella cogió un cojín y me lo lanzó al pecho con rabia, no me hizo daño, pero fue el gesto lo que terminó de encenderlo todo. ¿Quieres la verdad?, me gritó. La verdad es que estoy harta. Harta de esta vida, harta de sentir que todo es una rutina, harta de ser madre, mujer y trabajadora sin sentirme deseada ni viva. No me metas en tu crisis, le respondí, no me uses de excusa para justificar que te acuestas con otro. No me acosté con él al principio, dijo, solo hablábamos, solo me escuchaba, solo me hacía sentir importante, y luego pasó lo que tenía que pasar. Me reí. No de humor, sino de incredulidad. Siempre pasa lo que tiene que pasar, le dije, nunca es una decisión, nunca es culpa vuestra. Laura se acercó tanto que pude oler su perfume, el mismo que llevaba el día que la vi salir de ese portal. Me empujó el pecho con las manos abiertas, fuerte, y me gritó que no la tocara, que no me acercara más, que no tenía derecho a juzgarla. Yo di un paso atrás, no por miedo, sino porque no quería que aquello acabara peor. ¿Y él? Le pregunté, ¿qué es para ti? Se quedó callada unos segundos. Bajó la mirada. Y ese silencio fue más claro que cualquier confesión. No lo sé, dijo al final, pero contigo ya no sé quién soy. Ahí fue cuando perdí la calma. Golpeé la mesa del salón con el puño, tan fuerte que el ruido hizo eco en toda la casa. Laura dio un salto. No me sentí orgulloso. Pero tampoco me arrepentí. No vuelvas a traerlo a nuestra vida, le dije, no vuelvas a mentirme, porque si lo haces, esto no va a terminar bien. Ella me miró con odio, con miedo y con algo más que no supe identificar. No me amenaces, me dijo, no soy tuya. Tampoco soy tu tonto, le respondí, y se acabó. La discusión siguió durante horas, subiendo y bajando de intensidad, con reproches antiguos, con cosas que llevaban años guardadas, con lágrimas que parecían más de rabia que de pena. No hubo reconciliación, ni abrazos, ni promesas. Cuando amaneció, estábamos sentados en extremos opuestos del salón, agotados, sabiendo que algo se había roto de forma irreversible. Y yo, mientras la veía levantarse para irse a trabajar como si nada, tomé una decisión que no le iba a gustar en absoluto. Esa misma tarde me senté con un café frente al portátil y abrí una hoja en blanco. No tenía ganas de escribir, pero lo hice de todos modos, como si al organizar mis ideas en un documento pudiera recuperar un poco del control que había perdido. Escribí nombres, fechas, ubicaciones. No porque necesitara más pruebas, ya las tenía, sino porque no quería que ella pudiera negar nada en el futuro. El plan era simple, mostrarle todo, hacerle saber que ya no tenía poder sobre el relato, y dejar claro que yo iba a responder, no con violencia, ni con drama, sino con hechos que tuvieran consecuencias. En paralelo, llamé a un abogado que me había recomendado un amigo del trabajo cuando se divorció. Le expliqué la situación sin entrar en detalles personales. Él me pidió que nos reuniéramos cuanto antes. Al día siguiente nos vimos. Me escuchó con calma, tomó notas y me dijo que si yo quería, podía comenzar a preparar los papeles de inmediato. En casa, Laura seguía con su teatro. Fingía que todo se había calmado, que la discusión había sido solo eso, una pelea más.
pero ya no hablábamos. Nos evitábamos en los pasillos, compartíamos el espacio como dos extraños que sabían que algo estaba a punto de romperse del todo. Ella no sabía que yo ya había tomado una decisión, ni que había ido un paso más allá. Un día después, contacté con un viejo conocido que tenía acceso a información personal. Le pedí un favor, que averiguara lo que pudiera del tipo con el que Laura estaba. No por celos, sino por estrategia. Necesitaba saber quién era exactamente, si tenía familia, si trabajaba en algún lugar donde esa información tuviera peso, si había algo que me permitiera usar su parte de la historia a mi favor. 2 días después, tenía su nombre completo, dirección, redes sociales, y lo más importante, donde trabajaba. No era cualquier sitio. Era una empresa seria, conocida, con una imagen pública muy cuidada. Ese dato me bastaba. Imprimí algunas fotos que había hecho desde el coche, otras capturas que conseguí, y las guardé en un sobre. Redacté una carta corta, directa, dirigida al Departamento de Recursos Humanos de la empresa del tipo. No tenía que ser agresiva. Solo explicar que un trabajador de su plantilla estaba involucrado en una relación con una mujer casada, visitándola en horario laboral, en pisos alquilados a nombre de otra persona. Adjunté todo y me limité a firmarlo como anónimo. No lo envié de inmediato. Esperé a tener el divorcio iniciado legalmente. El abogado me había dicho que cada movimiento debía estar bien calculado. Durante los días siguientes, Laura seguía con su rutina, y yo con la mía, pero ya no me esforzaba en esconder el desprecio. Le respondía lo justo, no le preguntaba por nada, ni por la niña, ni por el trabajo, ni por cómo se sentía. Cuando intentaba hacer como si todo fuera normal, yo simplemente me levantaba y me iba a otra habitación. Una noche, justo después de cenar, se me acercó con una actitud conciliadora que no me esperaba. Me pidió hablar. Dijo que había estado pensando mucho, que no estaba bien lo que había pasado, que no era tan simple como echarle la culpa a uno u otro. Yo no le respondí. Me limité a mirarla. Entonces me preguntó si de verdad la iba a dejar. Le dije que no lo estaba pensando, que ya lo había decidido. No se lo esperaba. Le cambió la cara en un segundo. ¿Ya hablaste con un abogado?, preguntó, intentando mantener la calma. Sí. Los papeles están casi listos, le dije sin apartar la mirada. ¿Y me lo dices así? ¿Sin más? No hay otra forma. Después de lo que hiciste, no hay más que hablar. Se quedó callada, pero no se rompió. Se cruzó de brazos, apoyó la espalda en la pared y me dijo que yo también tenía mi parte de culpa, que llevaba meses siendo un fantasma, que parecía más interesado en el trabajo que en ella. Le contesté que podía decir lo que quisiera, pero que había otras formas de enfrentar los problemas. Que yo no me metí en la cama con otra persona. Que yo no mentí cada día. Que no usé a mi familia como coartada para tener una vida paralela. ¿Y qué piensas hacer ahora? ¿Me vas a echar de casa?, dijo con una mezcla de rabia y nerviosismo. No, le respondí, no voy a echarte, pero en cuanto el divorcio esté en marcha, te vas a ir tú sola, con lo que te toque, ni más ni menos. Laura se quedó en silencio unos segundos, luego se acercó a mí y me dijo algo que aún hoy sigo pensando que fue lo más honesto que había dicho en semanas. No pensé que fueras capaz de esto. Siempre creí que aguantarías todo. Le respondí que no me conocía tanto como creía. Al día siguiente, cuando fui al despacho del abogado a firmar los papeles, me sentí más tranquilo de lo que había estado en mucho tiempo. No estaba feliz, pero al menos tenía claridad. Esa misma noche, mientras Laura dormía en el cuarto de invitados por decisión propia, dejé el sobre preparado con toda la documentación sobre su amante. Y al día siguiente, antes de entrar a trabajar, lo dejé en el buzón de la empresa de ese tipo. No con odio. Con precisión.
No estaba buscando venganza. Estaba buscando equilibrio. Y estaba dispuesto a asumir todo lo que viniera después. El sobre llegó 2 días después, según me confirmó un contacto que tenía dentro. No hubo grandes titulares, ni una reacción inmediata visible, pero bastaron unas horas para que el efecto empezara a notarse. El lunes por la tarde, Laura volvió a casa más alterada de lo normal. No dijo nada durante la cena, apenas tocó el plato y se metió en la habitación sin explicaciones. No pregunté. No ofrecí consuelo. Al día siguiente, recibí un mensaje suyo mientras estaba en la oficina. Me pedía hablar esa noche, sin rodeos. No mencionaba nada específico, pero el tono era distinto. Ya no había justificaciones ni exigencias. Había una especie de urgencia que no había visto antes. Cuando llegué, Irene estaba viendo la tele en su cuarto. Laura me esperaba en la cocina, con la puerta cerrada. No hizo falta que empezara yo. Lo han despedido, dijo en voz baja. Hoy a mediodía. Recursos Humanos le entregó una carta. Lo llamaron a una sala, sin previo aviso, y le dijeron que no podía seguir en la empresa. No le dieron detalles. Solo dijeron que la imagen de la compañía no podía verse comprometida. La miré durante unos segundos sin decir nada. Tenía el gesto tenso, el cuerpo rígido, como si hubiera recibido una bofetada y no supiera aún cómo reaccionar. ¿Y qué esperabas que pasara? Pregunté sin levantar la voz. ¿Fuiste tú? Insistió. ¿Tú lo hiciste? Yo no he firmado nada, le respondí. Solo puse los hechos sobre la mesa. Lo demás se cae solo. Laura se sentó en una de las sillas, con las manos cruzadas sobre la mesa. No lloraba, pero estaba descompuesta. Dijo que él estaba hecho polvo, que no entendía nada, que no se lo esperaba. Que no sabía si su mujer lo había descubierto o si alguien más lo había contado. Yo no dije nada más. Solo me quedé de pie, observando cómo su pequeño castillo de mentiras empezaba a caerse por su propio peso. Esa noche fue la última en la que dormimos bajo el mismo techo. Al día siguiente, cuando volví de dejar a Irene en el colegio, ella ya había hecho las maletas. No muchas. Solo ropa, objetos personales, un par de cajas. Me dijo que se iba a casa de su hermana, que ya no tenía sentido seguir fingiendo. Yo no le discutí nada. Le abrí la puerta y la vi salir sin decir adiós. Irene no supo nada en ese momento. Se lo conté unos días después, de forma sencilla, sin usar palabras duras, solo explicándole que mamá iba a vivir un tiempo fuera, que los papás a veces no se entienden, pero que eso no cambiaba que ella era lo más importante. Lloró, claro. Y yo también, cuando se durmió. Durante las semanas siguientes, nos comunicamos lo justo. Temas legales, temas de la niña, trámites. Todo por mensajes. No hubo más intentos de reconciliación, ni por su parte ni por la mía. El proceso del divorcio fue más rápido de lo que esperaba. Firmamos en silencio, en el despacho del abogado, sin cruzar miradas. Ella no peleó por nada más de lo que le correspondía. Supongo que ya entendía que había perdido más que bienes materiales. Un mes después, recibí una llamada inesperada. Era él. El tipo. No sé cómo consiguió mi número, pero lo hizo. Su tono no fue agresivo, ni desafiante. Era más bien derrotado. Solo quería saber por qué, me dijo. ¿Por qué no viniste a hablar conmigo antes? ¿Por qué tuviste que hacerlo así? ¿Y qué esperabas? ¿Un café para que me contaras cómo te follabas a mi mujer mientras yo cuidaba a mi hija? Guardó silencio unos segundos. Luego dijo que lo sentía, que no pensaba que llegaría a tanto, que fue un error, que todo se les fue de las manos. Le respondí que lo único que sentía era no haberlo hecho antes. Colgó sin decir nada más.
No volvimos a hablar. Han pasado ya varios meses. Laura sigue fuera de casa. Ve a Irene los fines de semana, algunas tardes. No ha vuelto a hablarme de él. No sé si siguen en contacto, no me importa. Yo he aprendido a vivir con el ruido que quedó, con los vacíos, con los silencios que antes me pesaban más. Ya no me obsesiono con lo que pudo haber sido, ni con lo que ella hizo. Me centro en Irene, en mi día a día, en reconstruirme sin necesidad de entenderlo todo. A veces, cuando ella llama y habla con la niña, se despide diciendo saluda a papá. Irene siempre lo hace. Yo respondo con un vale sin ganas, y cuelgo. No hay odio, solo indiferencia. Lo que empezó con una sonrisa falsa en una fiesta de cumpleaños terminó con dos vidas separadas, con una verdad que ya no se puede esconder. Y aunque la historia no tenga un final feliz, al menos terminó con claridad. Eso, para mí, ya es suficiente.